alimentadas por el río Zambezi, que atraviesa 6 países y separa Zambia de Zimbabue. El Zambezi es el refugio de la vida silvestre africana. Bien, todos a bordo. Este tramo del Zambezi de 2.600 kilómetros es uno de los más peligrosos y remotos. El Zambezi es un río fantástico, es asombroso. La mayoría va en manadas o grupos y también se encuentran unas pocas hembras aisladas. Si se los deja tranquilos, no hay problemas. Oh, tengo algo aquí. Oh, ayúdeme. Oh, vamos. Buen trabajo, mamá. Creo que eso merece un almuerzo para celebrar. Allí, bajo la sombra de esos árboles. Me parece bien. ¿Qué hora es? No hubo aviso. Brenda, la madre de Faye, no sabía nadar. El grupo atravesó el sendero de un hipopótamo peligroso. El padre de Faye, Clive, también estaba en problemas. ¡Mamá! ¡Mamá, danos la mano, por favor! ¡Ahí viene! Hubo un gran estruendo y entonces salté al agua. Creo que fue mi subconsciente que me decía, se acabó, este es el fin. Fue solo cuando subí a la superficie y quise respirar que repentinamente me di cuenta de lo que nos había ocurrido. Sobrevivieron al ataque del hipopótamo, pero estaban en un peligro aún mayor. Estaban atrapados en uno de los ríos con mayor población de cocodrilos. Pensar, ya saben, en mis piernas débiles y temblorosas, me dio escalofríos. Pensaba que en cualquier momento un cocodrilo podría matarnos. Clive Kelly acababa de ver que el agua se había tragado a su esposa, su hija, su yerno y su amigo. No sabía si estaban vivos o muertos. ¡Brenda! ¡Brenda! ¿Dónde estás? ¡Brenda! Brenda, Faye, Alistair y Arthur aparecieron debajo del bote. Además de los cocodrilos, el agua tenía otro peligro. La corriente. La corriente es tan fuerte en esa parte del río que en realidad nos arrastró desde abajo del bote. Brenda estaba entrando en pánico. Brenda no sabe nadar muy bien. Gritaba y luchaba. Obviamente, ella necesitaba aferrarse a algo. Había
tragado mucha agua y boqueaba en busca de aire. Y me empujó para poder recuperar la respiración. Y yo le decía, mamá, me estás empujando. ¡Ayuda! ¡Me ahogo! Oh, Brenda, estás abajo. Alistair y Clive lograron tomarse del bote, pero los otros fueron arrastrados por la corriente. Arthur, Brenda y Faye eran arrastrados río abajo. Alistair y Clive observaban sin poder hacer nada cómo Arthur y las mujeres luchaban contra la corriente. Clive y yo no podíamos hacer demasiado. Nos sentamos en el bote y observamos. No sabía hacia dónde íbamos. Lo que sabía era que nos llevaba la corriente. La corriente era muy fuerte, nos llevaba río abajo. Tratábamos de encaminarnos hacia aguas poco profundas. Era la única esperanza para sobrevivir. Nadie tenía las fuerzas para ir hasta la costa. Pero cuando comenzaban a rendirse, Es un banco de arena. Arthur dio con una saliente superficial. Aunque estaban en medio del río, por lo menos no seguirían a la deriva. Tuve que vomitar porque me había tragado la mitad del Zambezi. ¿Estás bien? Alistair decidió actuar. ¡Arthur! ¡Nadaré hasta esa orilla! ¡Por ayuda! ¡No te arriesgues, Al! Ambos sabían que Alistair estaba literalmente jugando a la ruleta rusa al saltar al agua. Cada año cientos de personas mueren por ataques de cocodrilos en este río, y cada 6 metros en la orilla hay un cocodrilo al acecho. Está loco. Eran aguas rápidas. Comencé a nadar lentamente porque temía que el pataleo atrajera a los cocodrilos. El río está plagado de cocodrilos. Cocodrilos muy grandes. Los cocodrilos son asesinos natos. Tienen la piel cubierta de miles de protuberancias con terminaciones nerviosas. Estas terminaciones son receptores de presión altamente sensibles y detectan el más mínimo movimiento en el agua a una distancia de 90 metros. Con la capacidad para desplazarse hasta 12 metros por segundo, ellos pueden rápidamente lanzarse sobre su presa. Alistair luchaba contra la corriente. Lo llevaba a la deriva, río abajo. Seguramente me arrastró 300 o 400 metros. Ya estaba muy cansado. Vi una pequeña ensenada más adelante y fui hasta ahí. Sin que los demás lo vieran, Alistair finalmente alcanza la seguridad de la orilla. Cuando toqué tierra, miré a unos 9 metros y vi en el agua un cocodrilo que me observaba. Alistair Gellatley trató de salvar a sus amigos nadando hasta la costa en busca de ayuda. Pero se topó con uno de los más grandes asesinos del África. Fue aterrador.
no sabía qué hacer. Creo que entré en pánico y decidí que lo mejor sería intentar ir hacia el cocodrilo y perseguirlo. Era una decisión prácticamente suicida. Me sumergí para intentar ver al cocodrilo. Cuando comencé a ir hacia él, vino a buscarme. Venía hacia mis piernas y lo empujé con la mano derecha. Me lastimó la mano izquierda con los dientes y desapareció. Me dio un golpe muy fuerte en la espalda, que enseguida llegó hasta mi brazo. Estaba tratando de arrancarme el brazo. Alistair está atrapado en un círculo mortífero. Es una maniobra en círculo que utilizan los cocodrilos para ahogar y desmembrar a la presa. Me sentía muy débil. Pensé que ya había terminado todo. Creí que no podría escapar de eso. Alistair sabe que solo una cosa podría salvarlo. Traté de colocar mi brazo izquierdo dentro de la mandíbula del cocodrilo. Alistair trataba de abrir una válvula que evita la entrada de agua en los pulmones del cocodrilo. Logró romperla y el agua entró y casi ahogó al cocodrilo. En cuanto hice eso, una vez que puse los otros dedos dentro de su boca, me soltó. El pensamiento veloz de Alistair le permitió sobrevivir al ataque. Creía que entraría en estado de shock. Me sentía muy débil. Había perdido mucha sangre. Lo único que podía hacer para detener el sangrado era un torniquete con su camisa. Arthur, Faye y Brenda perdieron de vista a Alistair cuando fue arrastrado a la ensenada. No tenían idea de que lo había atacado un cocodrilo. Alistair sangraba mucho y sabía que debía salir de esas aguas repletas de cocodrilos. Con todas sus energías y un enorme esfuerzo logró ponerse de pie. El sol estaba muy fuerte y había un árbol cerca de unas rocas. Fui hasta ahí, me senté e intenté curar mi brazo. Se había desgarrado el hombro. Tenía el brazo roto en 3 lugares debajo del codo. Y lo peor era que los dientes del cocodrilo le habían depositado bacterias mortíferas en el cuerpo. Alistair aún estaba en shock y los calmantes naturales del cuerpo comenzaban a desaparecer. Sentía las heridas intensamente. El movimiento más leve le causaba un terrible dolor. Incluso los cocodrilos pueden ser vencidos por la fuerza de un búfalo de El Cabo, que puede pesar tanto como un automóvil pequeño. Es uno de los animales más impredecibles y feroces del África, y es muy valorado por los cazadores porque aparentemente no tiene otro depredador más que el hombre. Si uno ingresa en la zona peligrosa, o si están heridos o enfermos, los búfalos son muy peligrosos.
Muchos mueren por sus ataques. Alistair estaba herido, sangrando, muy débil y no tenía dónde esconderse. Tras el ataque del cocodrilo, Alistair resultó herido y quedó casi inmovilizado. Ahora enfrentaba a otro de los grandes asesinos del África, el búfalo de El Cabo. Por algún motivo vino y se recostó a 9 metros de mí. Es increíble, es un comportamiento totalmente anormal. Habitualmente no hacen eso si hay un ser humano en las cercanías. Fue algo así como un centinela de guardia. Alistair encuentra algo de tranquilidad por el extraño comportamiento del búfalo. Pero lo que no debe hacer es quedarse dormido. Si entrara en estado de inconsciencia con heridas tan graves, su cuerpo podría desconectarse y para la mañana estaría muerto. Pero Alistair perdió mucha sangre, está exhausto y no puede mantenerse despierto. Mientras tanto, en la fría oscuridad, los demás están aterrados. Con la oscuridad que nos rodeaba, nos dimos cuenta de cuán vulnerables éramos. En la gran inmensidad, no éramos nada. Todo estaba fuera de control. A todos nos pasó por la mente que tal vez no sobreviviríamos hasta la mañana. En particular, Faye. Le preocupaba no volver a ver a sus hijos nunca más. ¿Qué es eso? Era como el ruido de una bofetada. Arthur dijo que era el ruido de la cola de un cocodrilo y que no estaba muy lejos. Podía verse claramente que era un cocodrilo. De pronto tu cuerpo despierta, oídos, ojos. Estado de pánico. Con cuidado. Cuando algo viene directamente hacia ti, temes lo peor. Esperen, todavía no. Cuando golpeamos el agua con el remo, dio un giro hacia la corriente principal. Después de eso quedamos en ascuas. Mirábamos alrededor por si aparecía otro cocodrilo. ¡Alistair! 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 ¡Ah! 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 ¡Alistair! ¡Ah! 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 Sentía que tenía agujas clavadas en todo el cuerpo, especialmente en el brazo. Al principio no sabía de qué se trataba, hasta que me levanté y vi que eran hormigas mordiéndome. La colonia de hormigas legionarias se alimentaba de la carne de Alistair. Las hormigas legionarias son uno de los insectos más feroces de la Tierra. Tienen mandíbulas que pueden atravesar la carne de la víctima.
Llegan a morder con tal fuerza que si se las arranca, dejan sus mandíbulas incrustadas en la carne. La colonia puede tener hasta 100.000 individuos. Es el único insecto que se sabe que mata y come seres humanos. Después de una noche aterradora, Alistair recobró el conocimiento con el ataque de una colonia de hormigas legionarias. Sus mordeduras desencadenaron una suba de adrenalina en todo su cuerpo y esto probablemente le salvó la vida. Desesperado por escapar de la feroz colonia, utilizó el resto de sus fuerzas para obligarse a moverse. Fue difícil, no podía ponerme de pie. Caminaba como inclinado, forzando mi brazo izquierdo sobre la rodilla para poder mantener el equilibrio. Alistair sabía que era él el único que podía buscar ayuda para el resto del grupo. Pero 24 horas después del ataque del cocodrilo, las heridas se estaban haciendo sentir física y mentalmente. Perdió mucha sangre. Estaba débil y desorientado. De pronto, escuchó algo. Escuché un bote, pero estaba lejos del río. ¡Ayuda! 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 Pensé que llegaría a tiempo al río. ¡Ayuda! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! Pero cuando llegó al río no encontró nada. No sabía si estuvo alucinando o si fue un sonido real. Tal vez fue un avión o alguna otra cosa, pero no fue un bote. El último gran esfuerzo de Alistair por encontrar ayuda casi lo llevó a la muerte. En el banco de arena, los demás estaban vivos, pero desesperados. En el banco de arena, la esperanza de supervivencia del grupo se desvanecía. Milagrosamente, pese a que había terminado el feriado de la Pascua, todavía quedaban algunos turistas en el río. Nos habían visto y pensaron, qué extraño que haya gente pescando en medio del río. ¡Aquí! 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 No se imaginan cómo nos sentimos. Fue una sensación de alivio, pero estábamos preocupados por Alistair. No habíamos tenido noticias de Alistair durante varias horas. Afortunadamente, la pareja que estaba al otro lado del río finalmente vio a Alistair cuando regresaban. Lo llevaron a un lugar seguro, donde se reunió con el resto.